Bienvenidos a una nueva edición de Talento Live. Esta edición de Talento Live es súper especial. Yo sé que he dicho eso varias veces, pues para mí han sido ediciones muy especiales, pero esta en particular para mí es muy especial y espero que para ustedes también, porque vamos a hablar de un tema que es apasionante y es el tema de cultura. En el tema de cultura, hace unas semanas se lanzó un libro que habla de este tema, de la cultura vida particularmente. Es un libro de Juan José Piedrahíta y este libro lo lanzaron en Cali. Nosotros como Talento Cloud estuvimos en el lanzamiento del libro, apoyando el lanzamiento del libro y después, por cosas de la vida, porque el destino lo lleva a uno donde tiene que estar, me encontré con Juan José unas semanas después en la Universidad de AFID, en un evento de Endeavor. Allá estuve escuchándolo sobre lo que es la cultura vida. Para mí fue un tema muy interesante y muy apasionante, porque desde hace mucho tiempo soy un convencido que la cultura es lo que moviliza cualquier organización y creo totalmente en aquello de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y venía trabajando para Talento Cloud en cómo mejorar nuestra cultura, en qué podía yo hacer para apalancar la cultura que queremos. Y me encontré con Juan José y para mí fue como si me entregaran en escrito todo lo que estaba buscando escarbar de alguna parte. Hoy en Talento Live tenemos a Juan José Piedrahíta con nosotros para hablar sobre su cultura vida, sobre su libro al que encontremos trabajando lo echamos y en general sobre temas de cultura. Juan José, bienvenido a Talento Live. Gracias por acompañarnos. Juan David, a ti mil gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad me emociona mucho poder tener este espacio contigo. A mí siempre me emociona hablar de cultura. Juan, empecemos por dar un poquito de contexto, porque hablamos del libro, hablamos de cultura vida. Empecemos por dar un poquito de contexto para que la gente sepa de qué estamos hablando. Pues, ¿qué es la cultura vida? ¿Cómo nace el libro? Empecemos por ahí. ¿Cómo nace la cultura vida? ¿Cómo arrancas tú todo este tema de cultura vida? ¿Cómo te encuentras con eso? Bueno, pues como lo mencionaste, el libro es simplemente una aglomeración de datos de mi historia, porque la cultura vida es un resultado de una historia. Y fue una historia donde yo, pues, cuando culminé mi bachillerato, que me fue muy mal, me fui como en un acto de rebeldía a encontrarme, porque mis profesores y mis padres pensaban que yo era una especie de caso fallido, un desadaptado. Y la verdad yo estoy de acuerdo con lo de desadaptado y sigo siendo desadaptado, ojalá me muera desadaptado, pero lo de caso fallido no. Entonces me fui a buscar eso y en ese proceso me encontré con eso que yo quería hacer, con eso que yo quería encontrar como persona y teniendo alma emprendedora, pues entendí después de esos 6 años, en una forma muy especial, que cualquier cosa que yo hiciera lo iba a hacer desde la fortaleza de las personas que estuvieran encima de mi liderazgo, porque jamás en la vida nadie ha estado debajo de mí en ninguna organización. Entonces era como que me quedó muy clara y eso fue después de una clase final que me quedó súper clarísima y decidí que ese era mi legado en la vida. Y fui formando, y cuando me vine a trabajar empecé a hacer experimentos que me llevaron a entender qué era lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, porque esos experimentos fue como pruebas de fuego de lo que tenía en mi cabeza, de esa cultura que yo quería entender alrededor de tener a las personas como propósito y no a las personas como recurso, como normalmente manejan los modelos de negocios, que a las personas tenemos empleados como recurso. En el modelo vida, nosotros tenemos integrantes a desarrollar, que son un propósito, no un recurso. Entonces, lanzar eso en un año como el 95, cuando terminé pues todos mis experimentos y decidí que me lanzaba al ruedo, pues era muy agresivo, porque hablar de felicidad en el 95 era de locos. Nosotros venimos de las escuelas de negocio de Wall Street y nos enseñan que las empresas están para ganar dinero y para pagarle dinero a la gente para que trabaje, para que las empresas ganen dinero. Es un círculo extraño ahí que no me parece nada virtuoso y me parecía que era mucho más virtuoso tener el dinero como consecuencia y no como meta y tener a las personas en el centro y no usarlas para hacer dinero. Entonces hice todo ese ejercicio y empezó a desarrollarse toda esta cultura que hoy cumple unos 27 años ya. Súper chévere.
es cierto que en ese tiempo ese era un cambio de paradigma demasiado fuerte, porque como tú lo dices, las empresas estaban para hacer dinero, no para hacer gente feliz. Que la gente, yo Sí. pues me traslado a ese momento y me imagino que los argumentos eran pues que la gente sea feliz, pues que sean felices en su casa. Aquí vienen a Ujú. trabajar. Exacto, exactamente. Juan, la cultura vida, yo estoy leyéndome ya tu libro, lo compré en Kindle, muy fácil para quien lo quiera adquirir, está en las librerías, lo pueden adquirir por Kindle. A mí me funciona mucho porque soy de esos que lo quiere tener ya cuando quiere tenerlo es ya, y además porque es práctico llevarlo a cualquier parte. Em, en tu cultura vida es un acrónimo, no es simplemente vida pues se ajusta que vida es porque se enfoca en las personas, pero de por sí es un acrónimo. ¿Por qué no nos cuentas cómo funciona ese acrónimo de vida? Pues mira, como la cultura vida no nació con ese nombre, nació con otras ideas y otros conceptos, pero siempre sobre dos premisas. Los integrantes en el centro y como propósito, y con los integrantes buscar una relación trascendental en el entorno. Para esa relación trascendental creamos lo que llamamos el método, y el método fue lo que inspiró el acrónimo, porque cuando empezamos a buscarle un nombre corto y que dijera mucho sobre nuestra cultura, encontramos que vida era una secuencia real de cómo habíamos estructurado precisamente la cultura. Entonces el método está expresado en ese acrónimo. Vida quiere decir visualizar, que es comprender el lenguaje del entorno y con quienes nos relacionamos. Inspirar, que es que una vez hablamos el lenguaje generamos momentos de inspiración que conectan y que nos ayudan a conectar, y luego con eso ya es mucho más fácil desarrollar propuestas y desarrollar relaciones. Y actuar simplemente quiere decir, si creamos ese ambiente hermoso de relacionamiento donde verdaderamente nos estamos comprometiendo y nos estamos conociendo a fondo para tener relaciones trascendentales, pues actuar simplemente es ejecute esa expectativa que usted creó, ejecútela eficientemente para que tengamos una relación de deleite y no una relación de satisfacción solamente. Ese es el acrónimo que a mí me encanta. Y vida, además, que es una palabra muy bella. Genial, genial. Sí, a mí me hizo total sentido cuando la escuché. Juan, eh, cuéntanos cómo fueron los resultados empresariales cuando tú empezaste a aplicar Cultura Vida, porque el tema económico, el tema financiero no queda por fuera. Es decir, el tema financiero, yo estoy completamente de acuerdo en enfocarnos en las personas, pero tenemos que tener resultados financieros. Si no los tenemos, pues nos toca cerrar y despedir las personas. Entonces, ahí hay un equilibrio que a primera vista, sobre todo por toda esa forma de pensar que traemos del pasado, no es tan fácil. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia cuando en el tema financiero, en el tema de dinero, cuando aplicas Cultura Vida en las organizaciones. Este es un tema muy importante, Juan, y es el centro de todo esto, porque los empresarios tendemos a vivir en la zona de confort de las ventas y las utilidades. ¿Qué es lo que entendemos? Fue lo que nos enseñaron. Y eso lo hacemos naturalmente. El problema es que muchas veces hacer eso y enfocarse en el dinero es como cuando un deportista se enfoca en cómo va a jugar el partido, pero no lo entrena bien y no lo visualiza. O un golfista se imagina que la bola va a caer hermosa en el green, pero no se concentra en cómo va a ser el swing para pegar. Es lo mismo. Aquí simplemente lo que hacemos es dejar que el dinero sea una consecuencia de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es de las personas. Y si las personas están en el centro y si son el eje central de la estrategia y son el propósito y uno los desarrolla para que sean su mejor versión, pues automáticamente uno tiene la mejor versión de un integrante al servicio de la productividad de los clientes, o sea, de esa relación trascendental que quiere montar. Y cuando uno logra esto, en empoderar a las personas y verdaderamente convertirlas y ayudarles a llegar a ser su mejor versión y lograr efectivamente la aplicación del método, pues la consecuencia es bonita porque empieza el crecimiento exponencial. En el caso nuestro, cuando arrancamos la cultura, pues a los 5 años ya la compañía era 3 veces el tamaño que era cuando arrancó, como una consecuencia, porque empezamos a ver que en el mismo mercado, con los mismos productos,
con los mismos elementos que teníamos, solo cambió la cultura del empoderamiento de las personas y la forma de relacionarnos con los clientes. Los clientes empezaron a buscarnos más, a atendernos mejor y a escucharnos muchísimo más. Empezamos a tener relaciones relevantes y de las relaciones relevantes, por supuesto, se desprenden muchos negocios, muchas ideas y mucho crecimiento. Entonces, mira que es una espiral positiva. Yo le llamo la bola de nieve imparable porque uno, cuando tienes personas empoderadas que aplican el método, pues lo que buscas es una relación trascendental con los clientes para que a los clientes les vaya mejor. Eso atraemos clientes, entonces necesitan más gente que haga qué, hombre, que aplique el método. ¿Para qué? Hombre, para relaciones trascendentales, para que a los clientes les vaya mejor. ¿Y qué pasa? Más gente. Entonces las compañías empezamos a crecer exponencialmente, no solamente en utilidades y en ventas, sino en más familias que se vinculan, damos más trabajo, generamos más bienestar y generamos ambientes absolutamente emocionantes donde un domingo por la tarde para un integrante de una cultura vida es una delicia, porque sabe que el lunes va a encontrarse de nuevo con su cultura y el viernes se va con un tris de nostalgia. Eso es lo que busca una cultura vida. Es un poco loco, eso es muy difícil de entender para un empresario que está buscando ventas y utilidades. Completamente, pero me parece muy interesante el círculo que haces de consecuencia. Con la cultura apalancamos relaciones y esas relaciones terminan generando los resultados financieros. Juan José, te pido nos esperes un momento para que continuemos con esta entrevista que a mí personalmente me está gustando mucho, estoy aprendiendo bastantes cosas, más lo que voy a aprender cuando termine el libro. Vamos a ir un momento a una pausa para que veamos nuestra cápsula hablando sobre temas de cultura. Hoy estamos en Talento Live con Juan José Piedrahita, el autor de Al que encontremos trabajando, lo echamos. Un nuevo libro que les recomiendo. Yo honestamente ya me lo estoy leyendo, lo tengo en mi celular en el Kindle y ya regresamos con Talento Live. Hola, bienvenidos a la cápsula Talento Live, donde le damos otra mirada a lo que contamos en cada programa. En este capítulo tuvimos como invitada a Maribel González. Ella hace parte de la organización Equitel y nos cuenta un poco de cómo es toda esa cultura del que veamos trabajando lo echamos, que es una frase insignia del fundador. Vamos a ver ella qué nos cuenta de todo ese desarrollo que han tenido a través de eso y cómo han incentivado a los colaboradores a través de estas frases memorables. Acompáñenos. Equitel es un grupo de compañías que tiene 63 años en el mercado colombiano. Está conformado por varias empresas y nos movemos en diferentes sectores. Entonces, dentro de la organización está Cummins de los Andes, que es distribuidor de la marca Cummins. Y ahí, pues, obviamente nuestro lenguaje es muy de potencia, muy de caballos de fuerza, plantas eléctricas, servicio para vehículo pesado. Está Ingenergía, que es nuestra compañía de eficiencia energética. Manejamos proyectos de autogeneración, cogeneración y varios temas pues, enfocados en estas líneas de eficiencia de energía. Está Lab, que es una compañía Lab Technologies enfocada en el desarrollo tecnológico de una plataforma que se llama Artimo, que a través de la telemetría pues, permite poder hacer una administración mucho más eficiente de activos tanto móviles como estacionarios. ProLoop, que es productora de lubricantes, es licenciataria de la marca Gulf Oil International para Colombia hace más de 15 años. Equitel, que es, digamos, el origen de toda esta organización de hace 63 años. Ahí está todo nuestro equipo de back office transversal a la organización y tenemos también algunos proyectos como CPK. Nosotros manejamos todo el tema de mantenimiento del metro de Medellín y tenemos también a Cúbico, que es una compañía muy enfocada en acompañar procesos de transformación cultural de otras empresas. Entonces llevamos 63 años, estamos en 8 sedes en el país y con alrededor de 815 integrantes.
Bueno, Cultura Vida ha sido todo un proceso de construcción y experiencia de los últimos 27 años. Obviamente esta organización en sus 63 años tiene mucha historia y tuvo un momento de transformación y de evolución de la cultura en el 95 cuando Juan José asume la gerencia de la compañía, que en ese momento estaba muy ubicada pues, en Antioquia, Córdoba y Chocó. Y empieza a haber un proceso de transformación de la forma de pensar la compañía, de la forma de interactuar con el negocio, de la forma de ver el cliente y la manera en que nos podamos relacionar con él. Y empieza a consolidar un grupo de profesionales y a cuidar mucho como todo el proceso de quién entra a la organización, qué ADN es el que debe hacer parte de la compañía y cómo ese ADN va a encajar con todo un propósito de impacto pues, a los clientes en su productividad. Entonces, a través de todos esos 27 años ha venido evolucionando, se ha venido fortaleciendo cada vez más y consolidándose en lo que hoy es. Por supuesto que en el transcurso del tiempo ha ido tomando otros elementos y toda esa experiencia pues, nos ha llevado al punto en el que estamos hoy con una cultura organizacional muy sólida, con dos propósitos que son los que mueven la compañía: desarrollo de integrantes y productividad de clientes. Bueno, este movimiento nace años atrás, también desde esa inquietud de Juan y otro grupo también de académicos y empresarios, de entender que obviamente en las organizaciones debe haber una conciencia mucho más allá de hacer dinero y que esa no debe ser la meta, sino la consecuencia. Y ser conscientes de la manera en que se logra o se llega a ese resultado. Por supuesto, todo esto ha evolucionado en lo que hoy es el movimiento Vida, que precisamente hace que las compañías sean más conscientes alrededor de estos temas, de entender que cuando nosotros engranamos un integrante, un talento, debemos cuidar desde ese mismo proceso de atracción que tenga afinidad de creencias con la compañía, porque eso nos va a asegurar que engranemos un ADN que vaya a conectar con el gran ADN de la organización. Entonces ahí tenemos un punto a favor. Y que en la medida en que las personas puedan desarrollarse desde sus capacidades, desde sus talentos y puedan ser una mejor versión de sí misma, pues van a apostarle de una mejor manera a la productividad del cliente, que no es su segundo propósito, y en consecuencia alcanzar los resultados económicos para la organización. Pero esto viéndolo como una consecuencia de impactar los dos primeros grandes propósitos que tenemos. Pues mira, finalmente las compañías son organismos vivos en la medida en que están conformados por seres humanos. Y eso es un tema de relaciones más que de logos o de infraestructura. Es un tema de personas, de conectar con otros seres y conectar sobre todo creencias, ¿no? De generar confianza. Entonces, cuando nos vamos a la base de lo humano, pues es con las personas que se construye y se hace empresa. Es con las personas que realmente conectamos con ese propósito y somos capaces de alcanzar un fin. Entonces, por supuesto que nos interesa la felicidad de la gente y nos interesa la evolución de las personas por ellos mismos, pero cuando conectamos esto a un propósito, a un engranaje mayor, pues esto tiene un tema de efecto ganar-ganar para todas las partes, que es donde se genera un equilibrio y una ecuación verdadera en las organizaciones. Entonces, cuando uno busca ese balance y pone el foco donde realmente es importante, lo demás empieza a darse como consecuencia. Entonces eso es lo que buscamos, poner el foco en los integrantes, cuidar mucho las personas que ingresan, mantener ese desarrollo, buscar caminos de movimiento y crecimiento para la gente y que cada experiencia de los integrantes que pasan la organización sea una experiencia significativa. Creo que la palabra vida tiene un poder muy grande porque además no es una experiencia solamente de vida laboral o de vida organizacional. Es que todo te va transformando desde el lenguaje, desde la creencia, desde los comportamientos y terminamos llevando estos otros escenarios como la casa. Entonces, cuando ya resignificamos temas como el mismo trabajo, ¿no? Como el disfrute, como la forma en que yo me disfruto lo que hago, pues esto lo estoy llevando a un ejemplo distinto en ese entorno familiar. Entonces, cómo llego a la casa y cómo el hijo o la hija va viendo o la pareja cómo es mi dinámica o mi relación con el trabajo, mi relación con el dinero. Y eso empieza a cambiar significados en muchos otros entornos importantes.
Bueno, existen muchas prácticas, pero algo relevante lo que nosotros hacemos en la cultura y lo que trabajamos es en el desarrollo de los talentos, de las fortalezas de las personas. Cada integrante que entra a la organización presenta un test que nos permite entender cuáles son sus capacidades y sus talentos naturales y empezar a romper un poco esos paradigmas de entender que tenemos que trabajar en la debilidad. Porque trabajar en la debilidad nos hace menos débiles, pero no nos va a hacer fuertes. Pero cuando llevamos al integrante a que se reconozca desde su ser, en cuál es su capacidad, y desde ahí la ponga al servicio de su rol, de su equipo, empezamos a transformar la manera como damos el resultado, la manera como nos relacionamos con el cliente, cómo interactuamos con él, cómo vemos la importancia del impacto que tiene su productividad. Otro tema muy importante es pues, nuestro método DoVida, que está enfocado pues, en visualizar, inspirar, desarrollar y actuar. Y lo que hace es entender quién es el cliente y qué es lo que realmente le mueve a él, cuál es su propósito, qué promesas está haciendo el otro lado. Cuando entendemos qué es lo que es importante para él, pues somos capaces de saber cómo aprovechar de la mejor manera nuestras soluciones, nuestros talentos, nuestras capacidades y ponerlas al servicio de esa productividad. Entonces es más pensar en un tema de propósito, del propósito que hacemos con las personas cuando se desarrollan desde su capacidad y el propósito que hacemos con un cliente cuando generamos impactar o cuando impactamos su productividad de la manera que es importante para él. No de la manera que nosotros consideramos que es importante lo que vamos a hacer por él, sino lo que realmente él valora. Bueno, yo creo que existen varias, ¿no? Cuantitativas, cualitativas. Tenemos una medición semestral que se llama nuestro vidómetro, que nos permite entender cómo están esos niveles de vida, cómo estamos viviendo la cultura a través de comportamientos medibles y observables. Entonces hacemos esta evaluación 360 que nos permite entender cómo los demás están percibiendo esos comportamientos que esperamos del integrante y eso nos da pues una valoración y nos da una visual de dónde estamos pues en esos, cuáles son las áreas de oportunidad y dónde estamos también fortalecidos en la vivencia de la cultura, ¿no? Si yo tengo una creencia, pues yo soy coherente en mis comportamientos con relación a esa creencia. De igual manera, pues claro, los resultados finalmente del negocio que van a dar cuenta de cómo lo que estamos haciendo pues genera un impacto al final del ejercicio. Y hay muchas prácticas adicionales, por ejemplo, tenemos espacios de Quitel Familias, donde periódicamente invitamos a las familias de los integrantes a que vengan a la compañía, a que interactúen en un espacio de reconocimientos. En ese espacio les contamos y les agradecemos por darnos la posibilidad de tener a ese integrante de la familia aportando acá, le contamos por qué es tan importante que esos talentos estén al servicio de la compañía, hacemos un reconocimiento público y es un momento demasiado emotivo que nos permite conectar con las familias, pero también censar, ¿no? Entonces, digamos, ese espacio nos permite saber la mamá qué opina, cuál es el lenguaje, qué es lo que está diciendo en la empresa, en la casa, sobre su relación con el trabajo. Entonces, son espacios también que nos permiten entender cómo se está moviendo la dinámica, cómo está el integrante. Y bueno, obviamente en el día a día hay muchas más prácticas, pero estas son algunas de las prácticas relevantes que tenemos que nos permiten censar y medir la cultura. Es que eso es muy fluido, ¿no? O sea, primero que da ganas de levantarte todos los días, que no te cuesta pensar realmente que es un trabajo, o sea, es vivir la frase de gózate la vida que encontremos trabajando lo echamos, o sea, no es un trabajo, es una diversión, es un gusto, es ir a todos los días, estar haciendo las cosas desde donde uno mejor lo sabe hacer, saber que si en algo puedes aportar, te haces invitar para estar ahí. Generar lazos y relaciones distintas, saber que en ese día a día la gente te facilita y tú le facilitas al otro. Entonces, que todo esto que nosotros hacemos, pues tenemos que vivirlo y tenemos que sentirlo en carne propia. O sea, esto no puede ser solamente un discurso que uno expresa, porque eso se cae muy fácil el discurso, pero cuando uno realmente lo vive y lo sienta, pues lo goza, ¿no? Entonces, creo que, o sea, particularmente ha sido una vivencia de casi 17 años en la organización. Soy consciente del tiempo que llevo en la compañía solamente cuando me lo preguntan, pero de resto ha sido un camino de disfrute, de descubrimiento, de conexión con la gente, de crecimiento tanto personal como de ese otro entorno. Y sobre todo que hay algo que impacta y es que a veces cuando hay entornos complejos que no se trabajan de esta manera, cada día cuesta. Entonces cuesta la relación con el compañero, cuesta la relación con el departamento, cuesta ir a convencer al otro, cuestan los egos. Entonces, y eso es
demasiado pesado porque tienes que luchar diariamente con el resultado y con los egos del otro lado y con los convencimientos y con lo que es importante. En cambio acá lo que es importante es que las cosas se den, lo que es importante es enfocarnos en la solución, lo que es importante es construir juntos. Entonces eso hace que el camino sea mucho más divertido, más ameno, más amigable y se la goce uno todo el tiempo. Seguimos con esta edición de Talento Live con Juan José Piedrahita, el autor de Al que encontremos trabajando lo echamos y el creador de la Cultura Vida. Hoy estamos hablando sobre cultura, un tema que a mí me apasiona un montón. Juan, para seguir nuestra conversación, ¿qué respuesta has encontrado tú en las organizaciones cuando les hablas de este tema? Cuando llegas es complicado convencer, me imagino que las organizaciones son las que hoy en día te buscan para hablar de este tema, entonces ya están convencidas. ¿Cómo ves la recepción de los directivos y de la gente cuando aplicas Cultura Vida en las organizaciones? Porque algo que no hemos mencionado es que Juan José tiene un equipo con el que de hecho hace consultoría sobre la aplicación de Cultura Vida en las organizaciones. Juan, si digo algo incorrecto, ¿me corriges? Eso es lo que yo entiendo y lo digo en mis palabras. Cuéntanos cómo ha sido esa recepción, cómo funciona tu equipo. Cúbico, que es Cultura Vida Consultores, lo que buscamos es acompañar a las empresas en su transformación cultural. Y nosotros no estamos en el mercado, en el negocio de convencer absolutamente a nadie. La cultura es para los que están convencidos, es para los que creen. Yo siempre digo que las personas que no creen en cultura deben dejar que fluya su compañía con las ventas y las utilidades, porque entraría en una contradicción muy fuerte y no beneficia a su compañía. No hay una mejor forma que otra de llevar una compañía, pero esta es una que a mí me fascina y que he encontrado con las conferencias que he dado. Yo dicto como 40 conferencias al año y muchos podcasts y muchas entrevistas y hasta una charla de TED. Entonces, interactuando con los empresarios, me ha sorprendido mucho ver que muchos empresarios dicen, wow, esto conecta conmigo. Yo no había visto algo que me lo mostraran como con metodología o algo. ¿Cómo hacemos esto? Y con esos jugadores que quieren simplemente transformar su cultura y hacer un ejercicio de transformación real, porque una transformación cultural empresarial arranca desde la transformación personal, porque si no hay un compromiso de transformación personal del líder, olvídese de cultura porque no va a pasar nada. Entonces, eso ha hecho que pues al principio no teníamos Cúbico, pero cuando empezaron a preguntar pues cuando miré a mi equipo les dije, creo que esto es un legado, nos están dando una instrucción que debemos cumplir, y lanzamos al mercado a Cúbico, y hoy ya más de 80 empresas han pasado por Cúbico, algunas con gran éxito, algunas con éxito mediano y otras verdaderamente estaban buscando como resultados económicos rápidos, pero el proceso de esto de las personas como propósito y todo no los engranaba como mucho, entonces estábamos como en el sitio equivocado. Pero ha sido muy interesante porque eso me ha permitido como extender el conocimiento y compartirlo, y partiendo desde la base, Juan, que yo no soy un experto, yo soy un experimentado, que es muy distinto. Es decir, que yo me atreví, jugué, hice error y ensayo, pero nunca paré en ningún día en los 27 años. He pensado siquiera en que me debo retroceder a un modelo diferente. Muy bien. Juan, para organizaciones que quieran empezar a implementar una Cultura Vida, ¿qué recomendación les podrías dar? ¿Por dónde podrían arrancar? ¿Qué podrían hacer? Mira, hay muchos podcasts y muchas indicaciones de qué es esto, hasta está el libro. Pues hay empresas que sienten que ya tienen una cultura y que le quieren dar forma, pues hay muchos tips. Pero hay otros empresarios que dicen, no, yo quisiera verdaderamente lanzarme y tener una cultura estructurada. Ahí nosotros lo que hacemos es que nos llaman, nos contactamos y la primera entrevista es con los líderes. Cuando nosotros entendemos que los líderes están jugados, nosotros aceptamos. Es muy extraño. Nosotros tenemos 6 empresas, en 5 empresas estamos convenciendo a los clientes de que se lancen a la cultura.
que se lancen a nuestros proyectos y que nos firmen los proyectos con nosotros. En Cúbico, el cliente es el que nos tiene que convencer que sí cree y que está dispuesto a jugársela, porque esto es un proceso de transformación. Esto no es una serie de talleres, esto no son unas presentaciones de PowerPoint y Excel donde las pasamos para que las pasen. No, esto es un tema de un compromiso fuerte. Y cuando eso es así y nos contactan, pues hacemos esa entrevista, hacemos una primera etapa que es visualización, que es parte del método, simplemente empezar a entender el lenguaje de la empresa que queremos apoyar, porque nosotros no llevamos la cultura, nosotros acompañamos en una decisión de transformación cultural al empresario y les damos metodología, los acompañamos en la metodología. La visualización está diseñada simplemente para entender como el estado, el nivel cultural de esa compañía. Y después hacemos lo que llamamos implementación, que es lancémonos al ruedo. Nosotros tenemos una medición que va en contra de todas las empresas de consultoría. Nosotros medimos el éxito con el tiempo. Cuando más rápido salimos, más exitosos fuimos. En otras palabras, facturamos menos horas, pero nos llena porque la cultura depende mucho del empresario que la va a coger. Entonces, cuando hay mucha fuerza, ese proceso es más lento. Claro que tiene más rápido. Claro que tiene que ver también con el número de integrantes, etcétera. Pero es una relación de acompañamiento fuerte y donde nosotros empezamos a irnos y simplemente queda solo la empresa ya con su cultura transformada y empezando pues a continuar porque la cultura no es una meta, la cultura es un camino que se recorre continuamente. Juan, cuando se habla de poner a las personas en el centro, de que las personas sean el centro del porqué de la organización, que es lo que yo te he entendido del fundamento de la cultura vida, se generan dudas en algunos empresarios. Dudas respecto a que algunos dicen, es que yo, ¿cómo los hago felices? Pues para hacerlos felices, entonces les tengo que adecuar allá videojuegos y tengo que dejarlos que saquen el tiempo que quieran, no sé qué, aquí nadie va a trabajar. Y ahí vamos a tu libro, al que encontremos trabajando lo echamos. Pero entonces, explícanos un poco cómo funciona darle calidad de vida a los colaboradores, hacerlos felices desde lo que está en nuestras manos, pero que realmente haya una productividad, que creo que ahí muchos podrían ver un tema difícil de equilibrar. Mira, lo primero que te quiero decir es que la cultura vida no es paternalista ni maternalista, para nada. Es una cultura seria, es una cultura que compromete. Eso es muy clave. Lo importante cuando uno desarrolla a las personas y poner una persona como propósito, quiere decir, si estás en la organización y vas a ejercer un cargo y ese cargo tiene una responsabilidad, yo quiero que tu mejor versión esté presente. Por eso es que el esfuerzo es desarrollar esa persona para que sea su mejor versión, no solo para la empresa, sino para su vida, para su familia, para sus amigos, para su vida social, para él mismo, para ella misma. Entonces, ese es un fondo importante. No se trata de llenar de Nintendo la compañía, ni de pintar las paredes de miles colores, y de tener unas cafeterías muy cool, y de tener, eso no es cultura, eso ambienta muy bien, genera bienestar dentro de un ambiente cultural, pero la cultura realmente es el desarrollo de los integrantes para poder uno empoderar con tranquilidad. Porque empoderar no es ceder el poder, empoderar es generarle la confianza a la persona a la que le he entregado su capacitación, le he entregado sus herramientas, pero mucho más importante, lo he apoyado para que se desarrolle como persona desde su versión, desde su mejor versión y basado en sus fortalezas. Eso lo que busca pues es que la persona sea feliz haciendo lo que hace. Muchas veces en el proceso puedes encontrar que el cargo, el que le tenías a esa persona, era el equivocado y estaba trabajando desde sus debilidades. Y lo que hacen no es salir de la persona, sino movilizarla o cambiarle fórmulas o cambiarle. Entonces uno empieza a tener fórmulas para poder engranar a la persona con su propósito y con lo que está haciendo, para que cuando lo haga desde su felicidad, de sus fortalezas y sea siempre su mejor versión. Entonces mira que simplemente lo que estás es afinando las herramientas que hacen que la compañía sea exitosa. No quiere decir que entonces, mira, yo voy a llegar tarde y dicen, no, eso no está escrito en que lo vamos a hacer. Ahora, si tienes una situación personal y llegas tarde,
porque por fuerza mayor lo tenías que hacer, no vamos a entrar en conflicto por eso. Aquí nos medimos es por los resultados. Aquí nos medimos es porque cómo te va. Nosotros tenemos una medición que se llama ética de desempeño y es el mínimo esperado de cada integrante. Esto es lo que yo espero mínimo de usted. De ahí para adelante, lúzcase, hágase matar. Entonces la gente siempre está buscando cómo mejorar, cómo llevar su ética de desempeño a niveles mucho más altos cada vez. Entonces mira que tiene todo que ver con productividad, tiene todo que ver con resultados y tiene todo que ver con compromiso. Si yo me comprometo con un integrante, el integrante se compromete con la empresa y se compromete con él mismo y con los resultados o con ella misma. O sea, eso es un círculo virtuoso a toda hora que no da cabida a excesos de confianza ni a justificar resultados erráticos. Juan, ¿qué pasa con las personas que siempre las va a ver? Las personas que tratan de aprovecharse de esa cultura, de esa confianza, de ese espacio, que la productividad es por el piso porque pues no piensan que precisamente ese grado de confianza es una carta para ellos poder hacer lo que quieran. ¿Qué pasa en esas situaciones? Juan, la forma como yo lo veo, la confianza es el contrato más fuerte que existe. Cuando yo te doy la confianza, te estoy dando crédito a lo que vas a ser capaz de hacer. Eso te fortalece más que cualquier contrato que firmemos. Puede tener 8 páginas, no necesita páginas. La confianza es el contrato más potente que tienen las personas. Cuando tú abusas de ella, cuando tú haces que tomas ventaja malinterpretando la relación, el sistema te saca. El sistema solito te va sacando. Yo digo que en la organización a los integrantes ni siquiera los terminan sacando los jefes, los saca el sistema. Porque es que es un sistema de compromiso de 2 vías, ¿no? El desarrollo del integrante es absolutamente, es una labor, para eso tenemos 9 psicólogos y coaches, o sea, una dedicación muy fuerte. Y lo otro también en los procesos de selección, no deben ser de selección, sino de atracción. Hay que permitir que la gente que entrevistemos nos entreviste. Y ojalá la empresa también pase esa entrevista. Cuando eso se hace, quiere decir que nos acercamos de tal forma que hay atracción. Cuando hay atracción y entras a jugar, las reglas del juego son muy claras. Por eso las éticas de desempeño. Por eso es que empodero, pero no cediendo el poder, sino cediendo la confianza. Porque ya los resultados quedan a tu nombre. Yo te endoso la responsabilidad inmensa de los resultados. Y si no se dan, es o porque la estrategia que hicimos juntos no funcionaba, venga, organicemos. Pero si no se dan por negligencia, porque abusaste de la confianza o abusaste y malinterpretaste la cultura, yo creo que ahí es donde uno se abraza y a una despedida lo más bonita posible. Juan, muy interesante. Me ha encantado tenerte este rato acá. ¿Hay algo más que quieras contarnos ya para cerrar nuestra entrevista sobre la cultura o sobre tu libro o sobre estos temas que hemos estado hablando? Pues mira, una recomendación para los empresarios y es que no les dé miedo jugársela a las personas. El desarrollo de los integrantes es crítico para las empresas y van a encontrar resultados extraordinarios. Lo importante es hacerlo con disciplina y es hacerlo con mucha creencia. Y yo les garantizo que van a encontrar unos crecimientos exponenciales importantes y van a encontrar unos ambientes de trabajo que no se soñaban. Estoy seguro que sí. Estoy completamente seguro que sí. Juan, muchísimas gracias por este tiempo, por acompañarnos aquí en Talento Life. De verdad ha sido un gusto, un placer tenerte con nosotros hablando de cultura y pues esperamos seguir trabajando contigo porque de verdad queremos el año entrante, en 2023, implementar muy bien implementada Cultura Vida, muy de corazón en Talento Cloud. Espero que pasemos la entrevista. Ahí estaremos hablando a ver cómo nos va. Claro que sí, Juan. Es con mucho gusto y va a ser un gran placer porque sé que la conexión es potente. Te agradezco mucho esta invitación que me va a honrar tanto. Muchísimas gracias, Juan. A ustedes los espero dentro de 15 días con otra edición de Talento Live. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con Juan José Piedrahita.
y los invito de verdad a comprar el libro. Les repito, yo lo conseguí en Kindle, está normalmente muy fácilmente en las librerías. Estoy aquí en Kindle buscándome la portada para mostrarla. Esta es la portada. Para que lo consigan en librerías o en Kindle, en digital, si lo desean. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias y feliz semana a todos.